Bien amigos, y ahora vamos a conversar con Tomás Reto, economista del Consejo Privado de Competitividad, a quien saludamos de este Canal 21 aquí en Huancayo. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta conversación. Hola Boris, buenas tardes y un saludo a ti y a todos tus oyentes. Economista, nos gustaría hablar sobre el presupuesto que ha sido presentado, entiendo, por el Premier ante la semana pasada en el Congreso de la República, que ha asignado la cantidad de 251.691 soles. Algunos datos, denos por favor, sobre este tema. Claro, a ver, primero hay que darnos cuenta de que el Perú viene de una recesión que se dio el año pasado, ¿no? Entonces, es por eso que se observa que el presupuesto del 2025 efectivamente tiene un incremento de 10.000 millones de soles. Es un incremento moderado, diría yo, eh, dentro de la exposición del ministro de Economía y del Premier, efectivamente han tratado de garantizar, comentaban ellos, de que ningún gobierno regional, ningún gobierno local tenga menos presupuesto que el año pasado, pero sí vemos que al menos ha logrado eso, ¿no? Garantizar que no haya una reducción, no haya una afectación en ninguno de los gobiernos subnacionales. Y lo importante, ¿no? Lo referido a inversiones, que es lo que al final logra tener impacto en los servicios públicos y en los bienes para las personas. Eh, ellos dentro del sustento, dentro de los números que han mostrado, se evidencia un incremento en el gasto, en el presupuesto para inversiones de los gobiernos regionales, de 9% aproximadamente, y en gobiernos locales hubo un incremento de 25%. Es un incremento fuerte. Entonces, nada, esos son los grandes números, Boris. Podemos seguir conversando sobre esto, pero hay que recordarle a la audiencia de que esta es una propuesta. Al final esta es una propuesta que ha sido validada con los ministerios, ¿no? Algunas reuniones que han tenido con los gobiernos subnacionales, pero todavía no ha llegado a la etapa en el Congreso donde a raíz del debate se eliminan unos proyectos, se agregan otros, se hacen modificaciones de partidas, se agrega algo, se quita otras cosas y se termina aprobando el presupuesto en noviembre, ¿no? Entonces todavía falta toda la etapa del debate técnico y político que se tiene que dar en el Congreso de la República. Más Reto, economista del Consejo Privado de Competitividad, abordando el tema del presupuesto para el 2025. Nos indicaba usted que esto aún en el Congreso entra a un debate, pueden haber algunas modificaciones. Sobre el presupuesto que ha presentado, ¿qué sectores, a qué sectores se le ha incrementado más el dinero y a qué otros sectores se les ha reducido? ¿Hay algún dato sobre el tema? Eh, Efectivamente, sí hay datos sobre el tema. Como te comentaba hace un momento, el Premier ha, ha mostrado dos números, ¿no? El principal número es de que ningún proyecto, ninguna municipalidad tiene menos de 1 millón de soles para proyectos de inversión, para proyectos de inversión pública. Entonces ese es un primer número, pero después efectivamente hay sectores que sí están recibiendo incrementos presupuestales. Por ejemplo, en el rubro de seguridad ciudadana, si tú comparas la propuesta del presupuesto 2025 con respecto a lo que se aprobó el año pasado, para el 2024 hay un incremento del 8%. Eh, También tenemos incrementos en salud de 3%, en educación está dándose un incremento de 7%, en el sector de programas sociales y asistencia social hay un incremento fuerte de 12%. De hecho se estaba hablando mucho del incremento del subsidio de pensión 65 y esto va a mover hacia arriba el gasto en pensión social. En vivienda también hay un incremento de 10%. Entonces hay varios sectores, ¿no? Si uno ve los que más se han incrementado, podríamos hablar de seguridad ciudadana, de los programas sociales,
de educación, y de los que menos han crecido, podemos hablar de salud, por ejemplo, que tiene un 3% nada más de incremento, y todo lo que tiene que ver con conectividad, que es un incremento bajo también, de 4%. Digamos que las prioridades del gobierno están más ligadas a seguridad ciudadana y a los programas sociales. Los maestros de las universidades, tengo entendido, y también de los institutos superiores están en una huelga desde hace más o menos 3 semanas. Quieren un incremento en sus remuneraciones y es entendible. También un apoyo mayor a la infraestructura de los colegios y todo eso, porque según la Constitución se le debe asignar el 8% a la educación. ¿Cuánto se le ha asignado a la educación, economista Tomás Reto, en esta propuesta del Ejecutivo, y cuánto fue el año anterior, si tiene ese dato? Mira, el año pasado se asignó 46.000 millones de soles en educación, y hoy estamos cerca de los 50.000 millones. O sea, hay un incremento del 7%, definitivamente. Ahora, el tema de los docentes es un tema que hemos estudiado bastante en el Consejo Privado de la Competitividad. Hay una realidad, Boris, y la realidad es que efectivamente, si uno ve cómo ha evolucionado el sueldo de los docentes de los institutos, no ha crecido como sí lo ha hecho los docentes de educación básica. Ese es un hecho real. Si uno ve los números, los incrementos que se han dado, no ha sido así, no ha sido el mismo. Pero también falta la otra cara de la moneda, que es la más importante. Y es que, ¿por qué nos ha dado esto? Porque debió haberse hecho desde el Ministerio de Educación una evaluación a los docentes de institutos, que decía la ley de institutos que se aprobó decía claramente: para tú poder iniciar la carrera pública y empezar a ganar mayores sueldos, debes de dar una evaluación que demuestre que sabes y que mereces quedarte en el magisterio, ¿no? Y que es porque cumple las condiciones, porque tienes la calidad técnica como docente. Al no haberse realizado desde el año 2016 que se aprobó esta ley hasta la fecha este tipo de evaluación, los incrementos que se han podido dar, como te diga, que no han sido muy fuertes, pero sí se han dado, no han sido pues basados en una meritocracia, como nosotros esperaríamos, ¿no? A un mejor docente en general, a cualquier mejor profesional con mejores resultados se le sube el sueldo, pero eso no ha pasado. Entonces, ahí el llamado al Ministerio de Educación a poder realmente instaurar la evaluación de los docentes de los institutos para que pueda empezar de una vez la carrera pública magisterial de este tipo de docentes. Mire, economista Tomás Reto, esta no evaluación o sea, este descuido ha sido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que no ha podido implementar un programa para que los profesores den sus exámenes. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación es el responsable. Perfecto. Tomás Reto, economista, ¿algún dato más importante que usted considere debamos conocer aquí en Huancayo sobre el presupuesto que se está debatiendo en el Congreso de la República? Sí, nosotros queríamos incidir en algo para que la población esté atenta a esto. Una cosa, Boris, definitivamente es el presupuesto que se debe incrementar, las prioridades en educación, salud que hemos estado hablando, pero no hay que olvidarnos del otro lado, Boris, que es la ejecución del gasto. ¿De qué nos sirve tener presupuesto si no se ejecutan los proyectos a tiempo y en las cosas que se necesitan? Y lamentablemente en el 2024 en el Perú, mira, hay casi 55.000 proyectos en el Perú que se tienen que hacer. ¿Tú sabes cuántos, estando septiembre, no se ha gastado ni un sol? Son 23.000, Boris. O sea, estamos hablando del casi 40%. No puede ser que del 100% de proyectos, una cuarta parte no hayas gastado ni un solo sol estando a agosto de este año. Entonces, ahí es muy importante la fiscalización ciudadana, la participación de los medios de prensa, conversaciones como esta para que las personas, los vecinos, puedan fiscalizar a sus municipios y a sus gobiernos regionales. De hecho, estaba viendo los datos de Junín,
Y Junín, por ejemplo, tiene una tasa de ejecución del gasto a nivel de gobierno regional muy buena, a comparación del promedio nacional. Si el promedio nacional está en 50% más o menos, Junín está casi llegando al 70%. Entonces estamos bien a nivel de gobierno regional. No puedo decir lo mismo de los gobiernos locales. Ahí sí está muy débil. Hay un 33% de avance en inversiones, ya habiendo pasado dos terceras partes del año. Entonces, eh, hacer este llamado a los gobiernos subnacionales a que, claro, hay que hacer el pedido a hacer todos los buenos oficios, hacer todas las conversaciones, todos los análisis para poder tentar a tener un mayor presupuesto, pero también ponerse las pilas en gastarlo. Es verdad, interesante su aporte. Tomás Reto, economista del Consejo Privado de Competitividad, muchas gracias por esta conversación y estos datos importantes sobre el presupuesto que está debatiéndose en el Congreso de la República. Hasta una nueva oportunidad, muy gentil. Hasta luego, gracias Boris, un gusto a todos los oyentes, un saludo a todos. Muchas gracias. Importante los datos que nos ha dado el economista Tomás Reto del Consejo Privado de Competitividad. Recordando que el presupuesto que ha presentado el Premier junto al Ministro de Economía y Finanzas es de 251.691 millones de soles, presupuesto público para el 2025. Amigos, vamos a otros temas. 2 serenos han sido detenidos. ¿Qué sucedió? Estaban haciendo su labor o su trabajo de custodia en una moto y de pronto vieron en la madrugada que un señor estaba en el pasaje Orellana, muy cerca al colegio José Carlos Mariátegui, de manera sospechosa, es lo que dicen ellos. Bueno, bajaron y le pidieron ver la bolsa que tenía, y en la bolsa el señor tenía un teléfono celular que estos malos serenos se apoderaron, con el cuento de que tenían que ver si el email estaba correcto o tenía algún problema en Ocitel por haber sido detectado como robado, en fin. No es labor de los serenos ese tipo de situaciones. El señor no se quedó con la boca callada, fue hasta la comisaría, hizo la denuncia correspondiente, intervinieron a estos 2 sujetos que admitieron su culpa, están detenidos. Lo que pasa es que ahora a ese delito se le ha sumado otro. Les han encontrado que el teléfono que tenían ellos en su posesión, o sea que supone de ellos, había sido también reportado como robados. La situación que es bien complicada, la de los serenos que han sido separados según un comunicado que ha presentado la Municipalidad Provincial de Huancayo, han sido separados de su trabajo. Ellos estaban laborando desde hace varios años y estaban ya fijos con su labor, nombrados, todo lo pierden. Veamos. Los serenos identificados